Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos de una de las películas más representativas de la historia. Sin duda, se trató de un filme que entregó a una generación transgresora que rompió con los esquemas de realización cinematográfica y que de paso dio origen a una serie de directores que se consolidaron entre los más grandes nombres en la historia del séptimo arte. Gracias a Sin Aliento de Jean-Luc Godard, se establecieron algunas de las convenciones más atípicas del celuloide y se generaron nuevas inquietudes alrededor de la creación fílmica. Sin más preámbulos, comencemos. Ya la década presagiaba una fractura social, cuya representación vendría en el cine de un grupo de jóvenes que se congregaron alrededor de la revista Cahiers du Cinéma, célebre publicación dedicada al análisis cinematográfico, cuyo fundador fue el reconocido teórico André Bazin, quien encaminó a los jóvenes sedientos de filmes que inclusive ponían el cine por encima de sus propias vidas. 29 años tenía Godard cuando reunió a varios de los talentos de la revista para rodar una película. Entre los convocados se encontraba François Truffaut, quien coescribió un guión que, como veremos más adelante, rompía algunas de las convenciones narrativas de la época. También participó Claude Chabrol, Jean-Paul Belmondo como el protagonista de la trama, y uno de los genios detrás de la cámara más destacados de la historia, Raoul Coutard. Los noveles cineastas fueron calificados por la crítica de su tiempo como poco ortodoxos, frente a lo considerado clásico, y el comentario no era gratuito. Ellos eran fieles admiradores de Hitchcock, cineasta que sentó las bases del sistema académico de un gran número de escuelas formales. Al estudiarle a profundidad, la nueva ola comprendió cuál era el camino que no quería tomar, rompiendo las reglas, conociéndolas por completo. La revolución contó con el apoyo de un sabio precoz, quien era un técnico en toda la extensión de la palabra. Raoul Coutard es uno de los grandes emblemas históricos de la cinematografía. Transformó una pesada cámara de cine de 35 milímetros con el afán de otorgarle a Godard movilidad, con la idea de representar el lugar tal cual era. La ahora pequeña cámara sentó un precedente cuyo futuro serían las cámaras de bolsillo o las cámaras reflex. Además, fue capaz de crear rollos de película propios de 18 milímetros, que se vendían originalmente para cámaras fotográficas. Los había cambiado de modo que podía emplearlos a una sensibilidad de 800 ISO, una notable mejora con respecto a otro tipo de materiales fotosensibles. Coutard fue capaz de maniobrar con luz natural y logró una iluminación como no se había visto antes. En interiores, y gracias a la sensibilidad de su película, los cineastas solo emplearon luz natural, que se rebotaba en paredes y techos, y gracias a la cual lograron crear sombras suaves. La revolución no solo se dio en términos fotográficos, el montaje jugó un papel fundamental para transformar la manera clásica de filmar. La regla indicaba que a cada corte debía haber un cambio en la angulación de la cámara, así como un cambio en la escala del plano. Godard reconoció con el paso de los años y sus películas que a él le atraía el corte por el corte. Es célebre la secuencia en donde Jean Sever se encuentra sentada en el asiento de copiloto y Jean-Luc decide segmentarla por medio del corte en un total de 9 ocasiones, sin modificar la escala ni la angulación. La tradición hasta aquella época indicaba que con cada nuevo corte debía haber nueva información, y Godard simplemente repetía la misma información, y sin embargo, un cambio se representaba ante los ojos del espectador. Ella no era la misma. La luz del sol se movía ligeramente, y el fondo cambiaba sutilmente. La conmoción causada por los cortes se debió a que no tenía ninguna finalidad psicológica especial. La razón para interrumpir la secuencia de ese modo era que para el francés los cortes le resultaban bellos por sí mismos, ya que ponía énfasis en que lo que se estaba viendo era cine. A pesar de su juventud, Godard daba muestras de una notable brillantez. Los cortes sobre el plano no eran precisamente algo visto por primera vez. Alexander Dovzhenko los había utilizado en su obra maestra antibélica Arsenal. De hecho, en una de las secuencias, el ruso utiliza exactamente el mismo número de cortes sobre el plano que Godard, un total de 9. Aunque cabe destacar que Dovzhenko formó parte de un periodo de experimentación en donde crear conflictos visuales mediante el montaje era esencial en la mayoría de las películas soviéticas del momento. Lo más importante era que la fragmentación era capaz de captar la indecisión y confusión del personaje, hecho que Godard utilizó con maestría. La mayoría de los cineastas consideraban que este recurso era innecesario y hasta contraproducente, ya que rompía el ritmo y quebraba la atmósfera de los filmes. A pesar de las críticas, el francés asumió el riesgo. El guión de Truffaut
rompió con el paradigma arraigado de analizar las consecuencias de la posguerra y se trasladó a la parte trasera de un vehículo que circulaba por las calles de París. El argumento trata sobre un ladrón de coches que acaba de asesinar a un policía y que además tiene una novia americana. La historia tenía su origen en las películas de gangsters y estaba influenciada por el filme Rebelde sin causa, del grandísimo director Nicolas Ray, quien fue una de las principales referencias para todos los directores que emanaron de la nueva ola francesa. El trabajo de mesa entre François Truffaut y Godard llevó a Truffaut a enunciar una frase que adquirió relevancia con el transcurrir de los años: hay un cine antes de Godard y otro después de Godard. Y fue el mismo Truffaut quien remató con otra de las frases por las que sería célebre: ¿es la vida tan importante como el cine? Y es que, si bien ellos no se consideraban intelectuales, sí creían firmemente que el cine no solo era un modo de captar la vida real, sino que era parte de la vida misma. Por ello, cuando ellos mismos se convirtieron en cineastas, sus películas no fueron solo vehículos para contar historias, sino que eran aquello que esas historias llevaban consigo. Para ellos, era como ser parte de una experiencia sensorial, común, familiar, como irse a sentar a una cafetería y mirar a los transeúntes pasar. Si una palabra definió el movimiento que se originó a partir de Sin Aliento de Godard, esta era pasión. Pasión por el quehacer cinematográfico y sus consecuencias. Pasión por plasmar sus emociones a través de un arte que gracias a ellos se potencializó como nunca antes. Los sujetos de sus filmes eran ellos mismos, con su imaginación erótica, su fragilidad y su alienación. Para corroborar la importancia del filme, Bernardo Bertolucci, el brillante director italiano, en una entrevista comentó: en los años 60 hubiera muerto por un fotograma de Jean-Luc Godard. La innovación del francés consistió en cambiar la idea de que el plano es una unidad de tiempo y acción por darle prioridad a lo que el plano dice por sí mismo. Para Godard, el plano era un pensamiento, y el hecho de mirar la imagen como un equivalente a un pensamiento era el rasgo más importante en la innovación de Jean-Luc. ¿Cuál es su película favorita de la nueva ola francesa? ¿Quién es su director favorito de este movimiento? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía visitar zoomf7.net. Hasta la próxima.